Adelante. Muy bien, buenas tardes. Estamos en el panel FICOM Música dentro del encuentro AMIC y vamos al conversatorio sobre Avándaro 50 años después. ¿Qué importancia tiene hablar de aquello justo ahora? Y para ello voy a dar el uso de la palabra a Jesús Galindo, quien va a ser el encargado de guiar el diálogo. Adelante, Jesús, por favor. Pues buenas tardes, Edith, buenas tardes, compañeros del panel. Y también saludo a la gente que va a escuchar y a ver este video después. Tenemos una trayectoria de trabajo sobre música en dos frentes. GICOM, el Grupo de Ingeniería en Comunicación Social y Música, y el grupo, el seminario de estudios de estéticas y culturas del rock. Entonces esto tiene casi una década ya en proceso. Y entonces, dentro de nuestras actividades, dentro de estos dos frentes, hemos participado, me parece, durante 5 ocasiones en el evento de AMIC, con las propuestas de lo que estamos trabajando en estos dos frentes y otros. Bueno, este es el caso. La propuesta de trabajar sobre Avándaro viene de un tercer frente, de parte de la Ibero, que propone hacer una serie de actividades universitarias para pensar Avándaro 50 años después, porque este año son los 50 años de la realización del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en 1971. Entonces, con estos tres frentes relacionados, trabajamos en un cuarto frente, que es un seminario de estudios, de historia y de perspectiva sociocultural sobre la música y el mundo contemporáneo. Asumimos la agenda esta de Avándaro, de los grupos anteriores, y hemos tenido algunas sesiones para empezar a avanzar sobre este tema. Esta sería nuestra tercera sesión. Entonces, las sesiones anteriores se han organizado a partir de preguntas, que es la metodología con la que trabajamos nuestras sesiones de trabajo en el Seminario de Estudios Socioculturales de la Música y el Mundo Contemporáneo. Entonces han ido creciendo el número de preguntas detonadoras, se llama en metodología de grupos. Hoy les voy a presentar 6 preguntas detonadoras, las 6 preguntas detonadoras que tenemos hasta este punto, con esta nuestra tercera sesión, que les voy a leer. Inmediatamente voy a invitar a mis compañeros del panel, a Edith Cortés, a Josué García y a Héctor Gómez, para que retomen las sesiones anteriores y de acuerdo a estas 6 preguntas hagan una pequeña ponencia. Se me ocurre que la forma de trabajar que podemos tener es que tengamos todos una primera intervención. La primera intervención sería la de Héctor Gómez, luego la de Josué García y luego la de Edith, y terminaría yo. Y una vez terminadas las 4 intervenciones, tendríamos una segunda ronda, si hay tiempo, de acuerdo a lo que nos diga Edith, que es la coordinadora general del espacio del grupo de AMIC, para tener 2 rondas completas y con esto terminar el evento del día de hoy. Entonces las preguntas son, primera, ¿hasta dónde afectó la vida de quién el Festival de Rock de Avándaro? ¿Afectó la vida de quién? ¿Cuándo? ¿Y hasta dónde? Segunda pregunta. ¿Qué fue lo que se vio en forma pública en el 71? Aquello del escándalo, la transmisión por radio, el periódico y el amarillismo, la presencia de la radio y lo que hizo Televisa, asumiendo su responsabilidad de haber sido la promotora y patrocinadora del evento. O sea, ¿qué fue lo que se vio de Avándaro en el 71
¿Qué se siguió viendo después? ¿Y qué podemos ver hoy de Avándaro? ¿O qué necesitaríamos ver de Avándaro hoy, 50 años después? 3. Avándaro es, sobre todo, un evento, dice los críticos rudos, un evento que muestra el triunfo del consumo del mass media en el tránsito de los 60s a los 70s. Con todas las palabras, Monsiváis nombraba a esa generación como la primera generación de gringos nacidos en México. Entonces, Avándaro es una muestra, es un evento de esa primera generación de gringos nacidos en México. Baby boomers. Entonces, si aquello tiene que ver con más media y con todo lo que esto implica como un articulador, el medio es el mensaje de McLuhan, un articulador nuevo, cosmológico, de la vida contemporánea, ¿qué sucedería con los millennials y el Internet el día de hoy? ¿Y qué nos enseña Avándaro? ¿Qué es Avándaro en esta agenda de esta nueva matriz, esta nueva ecología de medios, desde los tradicionales del siglo XX, del final del siglo XX, y los nuevos medios, las redes sociales, los medios sociales? 4. ¿Qué pasó y qué no pasó en Avándaro? Tenemos una cronología, una etnografía, datos, fotografías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y qué se dijo de lo que pasó? Pero de lo que se dijo de lo que pasó, empezando por los propios, yo estuve en Avándaro, eso es una cosa. Pero tenemos algo que nos permitiera ver qué fue lo que pasó y leerlo desde hoy, con diferentes perspectivas, más allá de lo que se ha dicho, de lo que dicen que pasó a lo largo de 50 años. ¿Qué podríamos decir hoy que pasó y qué significaría eso que pasó con los ojos de hoy? O sea, nosotros. 5. ¿Existe una generación Avándaro? Esta creo que es una de las tesis más sugerentes de toda la agenda de dichos y decires sobre los 50 años de Avándaro en los últimos meses, durante este año. ¿Hay una generación Avándaro que es distinta a las demás? La generación de Avándaro es una generación que es un parteaguas, es diferente. Desde un punto de vista cultural, la generación de Avándaro es una manera de ver, de sentir, de actuar, de proponer. La generación de Avándaro efectivamente es una generación de actores sociales que han hecho diferencia. ¿O realmente Avándaro es puro choro publicitario, propagandístico, en pro o en contra? Y 6, última pregunta. ¿Significa algo Avándaro para el mundo contemporáneo? ¿Por qué es importante Avándaro? ¿O es irrelevante? ¿Es algo que apareció en la agenda por los 50 años? ¿Por el mito de que Avándaro, la generación de Avándaro? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que decir que signifique hoy y que lo haga importante hoy para nosotros los actores actuales, aquello que pasó hace 50 años? O prácticamente hay que volver a empezar desde ¿qué pasó en Avándaro? Entonces queda abierta la pregunta: ¿qué es Avándaro? 1971 para México, año 2021, segundo año de la pandemia. Héctor Gómez. Héctor, ¿estás ahí? Perdón, un parpadeo de por acá. Sí me ven, ¿verdad? Y me escuchan.
Sí, muy Bien, bien. entonces, pues me toca comenzar a platicar un poco en la dinámica que, como dijo Chucho, hemos estado platicando desde, por un lado, desde hace unas sesiones mensuales que hemos tenido, pero creo que también bajo un entorno más lejano en el tiempo, cuando el grupo de GICOM Música y el Seminario de Estudios Culturales y Estéticos de la Música, del rock, empezamos a trabajar ya y tenemos varias sesiones, seminarios y demás. Eh, yo partiría para estas reflexiones de, de lo que detona Jesús y lo que voy a poner en la mesa para platicar, una observación que hace Simon Reynolds en su libro Post-Punk. Perdón, una mosca anda ahí por aquí jeringando. En la introducción de Post-Punk, y dice que los críticos de rock decían que lo importante era haber estado en el lugar y en el momento adecuado, y que estos críticos que estuvieron en el momento y en el lugar adecuado eran los más, ya más críticos, publicaban en la prensa musical anglosajona, eran los testigos de lo que estaba pasando y pasó. Pero entonces decía Reynolds que él llegó tarde a eso. Entonces él, estando en un lugar no central para el movimiento musical en Inglaterra, y ya más joven, a él le tocó ver de lejos, y el trabajo que él hace es distinto, es tener que posicionarse en una postura distinta a los que estuvieron presentes y ver las observaciones de ellos sobre lo que hablaban. Y a partir de eso también lo que le tocaba era un trabajo reconstructivo, reflexivo, de revisión y de teorización al asunto. Yo quiero poner en la mesa también que Reynolds, junto con otras personas, es historiador de oficio. Este es un punto, me parece, muy importante. Entonces, creo que por lo menos en mi caso, y lo que estamos haciendo aquí, sucede algo similar. En mi caso, significa que cuando sucedió a Vándaro yo tenía 12 años, pero no sabía nada de esto. Y además en una provincia de México, en una familia clase mediera, donde estos mundos de lo que estaba pasando con los jóvenes, la música pop, el inicio de la música mexicana, como grupos de la onda chicana, lo escuchaba en la radio, pero no tenía muchos elementos para hacerlos conscientes y reflexivos. Entonces, me identifico un poco con esta postura de Simon Reynolds, de que cuando tengo que pensar qué pasó, sobre Vándaro en este caso, pero también con los inicios del rock en el mundo y en México, yo soy alguien que tengo que reconstruir porque no tenía conciencia de haber estado en el lugar ni en el momento adecuado. Y esto me parece que es muy importante, y por eso cuando trabajamos el tercer seminario de estéticas del rock, cuando hablaba, se propuso el tema de la condición histórica del rock, de que el rock como tal, que había surgido en la segunda mitad del siglo XX, al terminar el siglo XX estaba pasando a otra cosa que no quedaba claro si era rock o qué. Yo lo que proponía era hablar y abordar el tema del rock ya, después de más de 50 años, como parte de una cultura histórica, como parte de lo que ha sido, en este caso México, la música de rock y también la cultura general del siglo XX. Me parece, por tanto, que si sigo en la línea, y me parece que, dado los elementos que tengo de que yo no estuve en Avándaro, yo no lo viví, la mejor manera de ubicarme es a través de conceptualizar mi reflexión desde una perspectiva de lo que es una cultura histórica del rock y una cultura histórica de México.
esto me lleva a pensar varias cosas y desde ahí observo. Yo diría empezaría diciendo esto. Jesús lo dijo hace unos momentos, esta gran postura, esta gran postura de yo estuve ahí como el gran mecanismo de observación y comunicación a la manera de Luhmann de lo que fue Avándaro, lo que significa Avándaro, lo que representó Avándaro, y que tuvo ciertas tendencias a hablar y a esbozar un discurso y una retórica, me parece, sobre lo que ha sido Avándaro de todo esto. Hay constantes en esos puntos y son lo que han sido nuestros contactos con esos estudios de Avándaro. Pero 50 años después o 40 años después, las cosas tienden a ser de otra manera y esos discursos se tienen que asumir dentro de otros discursos que ha habido alrededor de Avándaro o sobre Avándaro. Yo diría que tendría que haber una discusión importante sobre las representaciones mediadas de diversos tipos sobre Avándaro. Por eso me hago un poco la referencia a Luhmann. Tenemos que observar las observaciones de las observaciones hacia Avándaro. Y en ese punto, un elemento fundamental ha sido el trabajo con archivos, la recuperación de archivos de distinto tipo. Y dentro de esta recuperación del trabajo de archivos, yo diría que la mirada más importante que ha habido de lo que yo ubico tiene que ver con la mirada histórica cultural, curiosamente. En estos días estuve revisando, buscando documentos, artículos, libros de corte académico sobre Avándaro de tiempos recientes. Y encontré 10 textos, de los cuales uno es un capítulo de un libro, 2 son tesis, y los demás 8 son artículos. De estos 10 documentos, 7 son escritos dentro del ámbito de la historia por historiadores, 2 por el ámbito de la sociología y las ciencias políticas, y un texto sobre comunicación. Insisto, es un trabajo rápido por Google, y tenemos textos que van desde el 2014, que tiene un texto, 2015, que tiene un texto, el 2018 con 2 textos, el 2019 con 2 textos y el 2020 con 4 textos. A mí me parece que, por tanto, una vertiente muy importante que no estamos iniciando, sino que se inició en la pasada década, es sobre la revisión con miradas históricas culturales sobre Avándaro. Por otro lado, a mí hay una especie de tendencia cuando se revisa los elementos de la gente que abordó el tema de Avándaro y lo sigue abordando desde la perspectiva de yo estuve ahí. Ya hay 2 elementos que son muy recurrentes de situar a Avándaro dentro del rock y la vida cultural en México. Primero, lo abordan como una herida. Es algo que está ahí abierto, con todo lo que esto pueda significar. Por otro lado, es una tendencia al olvido. Alguien quiso hacer olvidar a Avándaro. Pero ya revisando a teóricos que hablan sobre el aspecto, está Eric Saloff, que menciona que Avándaro fue una amnesia cultural. Esto le da una dimensión ya más amplia, un sentido semántico e histórico más amplio para explorar Avándaro, y trabajando con otros historiadores que también son críticos culturales como Greil Marcus. Él diría que no habla de Avándaro, pero hablaría de fenómenos como Avándaro, de que fueron acontecimientos culturales. Y también señala que al ser acontecimientos culturales, están muy cercanos a lo que ha sido la historia, no solo de la música y del rock, sino de la historia social en general.
Por mi cuenta, yo trabajando un poco la idea de varios autores como historiadores contemporáneos y críticos de la música como Simon Reynolds, yo veo que hay tres elementos que son importantes para observar o desde dónde observar un fenómeno como Vándaro. En primer lugar, yo hablaría de este trabajo de Hans Ulrich Gumberz en su libro Después de 1945, que señala que el mundo después de 1945 entró en un mundo donde se podía decir sus tendencias, pero no se podía dar un nombre a esas tendencias, y habla del término latencia, que lo que estuvimos viviendo a nivel del arte, la cultura, la sensibilidad del hombre está en un estado de latencia, que significa que nos movemos en ciertos ambientes que sentimos que ahí hay una presencia, pero no sabemos definirla. Hablaba un poco la lógica del polizonte, que todos los que van en el barco saben que hay un polizonte, pero nadie sabe dónde está, ni sabe decir por qué lo saben. Algo así parece que hubo cosas, no solo, me parece que no solo en Avándaro, sino que había una serie de latencias en México y en el mundo alrededor de esto, que se puede ver en varias representaciones mediadas que hubo en la época. Yo diría simplemente que la prensa, la que se dedicaba a informar, no la prensa de las revistas juveniles, lo que tendía a manifestar eran varias latencias que vivíamos todos. Una era ese nacionalismo mexicano, ¿no? Que de ese nacionalismo se desprenden varios elementos que están en el juego en Avándaro. La juventud, los estudiantes, la rebeldía, el compromiso a la patria, etcétera, etcétera. Yo diría que otra latencia que estuvo ahí es la Guerra Fría, ¿no? Por todos los retratos que nos daba la prensa mexicana y lo que nos llegaba de Estados Unidos, proveniente de Estados Unidos, de todo lo que estaba propiciando el tema de los cambios sociales, políticos y juveniles en Estados Unidos. Pongo un ejemplo. Todos hablan del tema de que, bueno, no todos, la gente habla de que Avándaro fue el busto mexicano, pero el busto mexicano, el busto estuvo alrededor de la era de los festivales en Estados Unidos. No fue solo busto, fue varios festivales y había una actitud sobre los festivales. Y en 1969 se da el concierto de los Rolling Stones en Almond, donde los Hells Angels matan a una persona y se crea una tensión sobre lo que significa hacer un festival, el rock, la rebeldía, los hippies, todo eso. Eso está ahí. Y eso tiene que ver con el choque que va a haber en el momento de declarar a Vándaro como algo prohibido por el tipo de jóvenes que hay, y también el tipo de jóvenes que se definen por los hipitecas y demás. Todo esto me parece que está gravitando en esa tensión que hay por ahí. Perdón, me estoy extendiendo mucho y mi primera participación la termino con dos cosas más. Me parece que también puede ser visto a Vándaro a la manera como Mark Fisher trabaja el concepto de síntoma, que proviene de la manera como Zizek habla de cómo Marx y Freud crean el síntoma, el fenómeno del síntoma, para observar algo y decir sus tendencias. Fisher, junto con otros críticos, hablan de el jacksonismo, de Michael Jackson como síntoma, y hablan de Michael Jackson como síntoma porque permiten observar que en Michael Jackson se estaba dando la manera como una política cultural, una tendencia a la mediatización en la globalización, en un momento en que está terminando un periodo de la cultura digital para pasar a otros términos, como bien lo dijo Diego, la cultura postdigital. Michael Jackson la sintetiza y dice que lo que pasa con Michael Jackson, su música, su trayectoria, es síntoma de todo eso. A mí me quedaría la idea de que Avándaro puede ser observado como un síntoma de qué? De la cultura, de la latencia y de la cultura de México que estaba viviéndose en ese momento.
simplemente las reflexiones acerca de la música que estuvo presente en Avándaro, la música, los músicos, la onda chicana y todo lo que estaba fermentándose, cocinándose y trabajándose hacia allá, hacia un mundo nuevo de la cultura, de la música mexicana. Eso ya es un síntoma de algo. No sé, me falta revisar muchos textos de la música mexicana, pero yo no tengo claro qué fue lo que fue fermentando la onda chicana. Y finalmente yo diría que también, de acuerdo a François Doss, el historiador francés, Avándaro es un acontecimiento histórico. Es un acontecimiento que la historiografía antes no hacía caso, pero ahora es un acontecimiento a partir del cual se puede reconstruir y hacer ramificaciones de ideas y de sentidos de varias cosas alrededor de Avándaro, en México por lo menos, y en la cultura mexicana por lo menos, y que nos toca hasta el día de hoy. Por ejemplo, todo lo que se edifica y el legendario paso de Avándaro a los hoyos funkis, a cómo se hace el rock en español en los medios masivos de comunicación y cómo se empieza a transnacionalizar todo eso en la época de Salinas, Carlos Salinas de Gortari, cuando pasamos al Tratado de Libre Comercio, cuando entramos abiertamente al liberalismo y a la globalización económica y tecnológica, por ahí hay muchas cosas que decir. Perdón, me extendí. Gracias. Le seguimos al rato. Quiero nada más subrayar en el tránsito a Josué este último tema del acontecimiento histórico. Eso es clave para el seminario del que formamos parte. Historia antes eran, voy a usar un lugar común, batallas, héroes de la patria o cosas parecidas. Esos eran los acontecimientos históricos. Entonces, que de pronto que un festival de rock sea importante para entender como síntoma, como latencia, qué estaba pasando en México a finales del siglo XX, eso convierte tanto la lectura del acontecimiento como Avándaro en una cosa de otro nivel. Entonces, seguimos con Josué. Sí, gracias. Ahí me escucho bien, ¿verdad? Bien. Bueno, pues justamente quería comenzar por ahí, en esta dinámica de los seminarios que hemos tenido en estéticas del rock y que después pasó a la dinámica de este seminario que mensualmente tenemos para revisar. Me parece que comenzamos revisando la música porque nos parecía un pretexto interesante para dialogar. Entonces charlamos sobre música, originalmente sobre un libro que de alguna manera generó preguntas que nos llevaron a poner la música no como solamente el único elemento de análisis, sino como un detonador para observar otros aspectos que a partir de dichos hitos en la música se podían observar, ¿no? Entonces, se puede revisar un disco, como lo hemos hecho ya en alguna ocasión. Podemos revisar un libro, podemos revisar un autor, o en este caso un festival. Y de alguna manera creo que esta parte con la que termina Héctor y que continúa Jesús nos permite tener mucho más claro lo que en realidad revisamos. El seminario que tenemos mensualmente le hemos llamado de mil maneras, incluso nosotros mismos lo hemos mencionado de muchas formas, ¿no? A mí me gusta verlo como un seminario de estudios de la historia de la música y la cultura, que de alguna forma nos va permitiendo entender en qué contexto surge cada fenómeno musical o fenómeno cultural que nos llama la atención para determinada ocasión, y a partir de ahí preguntarnos esto que ya se dijo ahorita, ¿qué es en particular dicho fenómeno? ¿Qué impacto tuvo? ¿Y para quién tuvo dichos impactos, ¿no? Entonces, bueno, ya en otros seminarios que hemos tenido acá, yo les había planteado estas tres agendas que a mí me parecen importantes seguir en el análisis de Avándaro. Una que, como tres caminos históricos que podemos revisar. El primero es el de lo que venía de los años 60, que ya también hemos platicado que hay ahí en los 60, en el sentido cultural, en México, en el mundo, pero sobre todo en México,
un gran detonador, ¿no? Una década que marca trascendencia, que tiene impacto hacia los 70 y que hasta la actualidad sigue teniendo ahí ecos. Entonces, me parece a mí que viene una agenda de los años 60 que pasa por a un lado de Avándaro, se detiene sobre Avándaro, y habrá que preguntarnos qué tanto de esa agenda que venía de la música, que venía de la tendencia de lo que ocurrió en los años 60, realmente se marcó con un impacto, o se modificó en su trayectoria a partir de lo que ocurrió en México con Avándaro. Que cabe señalar acá, como también ya lo hemos platicado, un evento que es específico de una zona de la capital, del Estado de México, etcétera, de esta periferia, y que difícilmente impactó a la provincia o a otros estados, otras ciudades, más allá de lo que ocurría en la prensa. Entonces hay una primera agenda que viene en los 60 y habría que preguntarse qué tanto de lo que ya venía como en esa trayectoria se modificó. Y por otro lado, está la otra agenda que es la que surge en Avándaro, la que nace con el Festival de Avándaro, y que a partir de ahí se espera que haya generado ciertos fenómenos, ciertos aspectos, ciertos impactos, y que de alguna forma también parece importante reconocer que se recuerda a Avándaro cada 10 años, cada 25 años, cada 50 años. Entonces habrá que preguntarnos el resto de los periodos que están ahí perdidos en esta segunda agenda, qué tanto Avándaro marcó tendencia y a partir del nacimiento de esta época, a partir del festival, qué tanto se provocó. Una tercera agenda histórica que podríamos revisar es justamente lo que se esperaba que ocurriera con el Festival de Avándaro y que no ocurrió, ¿no? ¿Qué podía significar este hito, festival masivo en México y que de alguna manera ahora se le puede estar observando como algo que ocurrió y que pudo haber generado cierto impacto en la música, cierto impacto en el cine, cierto impacto en la literatura? Y habrá que preguntarnos si realmente ocurrió o no ocurrió y cuál fue la agenda que ocurrió más allá de lo que Avándaro significa. Esto lo digo porque acá en mis notas, ahorita que estaba escuchando a Jesús y también a Héctor, muchas de estas notas que tengo aquí coinciden justamente con esa dinámica. A la distancia, he revisado también qué tanto se había dicho, qué tanto se dijo en la prensa, también he de justificar que fue a grosso modo y con poco tiempo de antelación. Revisar en la prensa local qué se habla de Avándaro. Y como tal, no hay mucha información. La información que existe está en periódicos nacionales, que de alguna manera la nota se replica en lo local. Pero independientemente a eso, en gran parte de la revisión que hice de la prensa, me encontré muchas justificaciones de lo que Avándaro podía hacer o no podía hacer, calificaciones a favor, calificaciones en contra, descalificaciones de quien analiza el fenómeno de Avándaro a partir de la idea que aquí ya se planteó. Yo estuve ahí y como yo estuve ahí, tengo elementos para poder plantear lo que es Avándaro y lo que no fue, porque estuve presente en dicho festival. Y entonces hay muchos descalificativos hacia la gente que no estuvo, que no nació en esa época, que no. Pues todos los elementos van marcando también una dinámica que tiene que ver con lo que se espera de este Avándaro. La palabra que escribí acá parece un trabalenguas, pero de pronto parece que hay una gustotización de Avándaro. Es decir, de pronto queremos darle ese impacto, como si fuera, así se le menciona de hecho, ¿no? El gusto mexicano. Y hay ciertos elementos que generan duda de, bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que para la generalidad podría haber significado gusto? Y si lo comparamos con Avándaro, podríamos ver si realmente tuvo el mismo impacto hacia nuestra sociedad que en aquel otro festival. Pues hay aquí algunos puntitos con los que quiero continuar, nada más para hacer esta analogía y de pronto un poco dialogar sobre la agenda que acá estoy planteando, ¿no? Primero,
hay un elemento importante que dicen aquí. Woodstock es relevante por la cantidad de gente que asistió. Y en efecto, el festival que fue masivo, hubo miles de personas asistiendo a Woodstock, no con la misma cantidad, pero podríamos hablar que en Avándaro también hubo una gran cantidad de personas que asisten al festival y por lo tanto los dos se vuelven eventos masivos que generan un hito, por lo menos históricamente, por la cantidad de gente que había en dichos festivales de música. Otro elemento que mencionan acá es el éxito de las ventas posterior al festival. Y entonces en esa comparativa hay una cantidad enorme de mercadotecnia, una cantidad enorme de recuerditos, de playeras, de elementos constantes cada año que venden miles y millones de dólares sobre gusto, cosa que no ocurre con el Festival de Avándaro, a menos que sea el 20 aniversario, el 25 o el 50 aniversario. Pero hay otros elementos importantes que podríamos tener como puntos hacia el centro de la discusión. Uno es las estrellas, así lo mencionan en los artículos que estuve revisando sobre estos elementos. Las estrellas que estuvieron en el Festival de Woodstock, lo que provocaron y lo que surgió a partir de ahí. Y entonces aparecen infinidad de figuras que de pronto tenían cierto impacto, aparecen en Woodstock y de pronto ahí explotan y se vuelven como un ícono para toda una generación que los estaba observando. Y podríamos pensar, sin que la gente que estuvo en Avándaro se pudiera ofender, la pregunta, ¿qué tanto las estrellas, los íconos que aparecen en el Festival de Avándaro, venían con cierta fuerza hacia el festival y a partir del festival explotan y se vuelven un ícono en la música a lo largo del tiempo? Ahí habría un punto para reflexionar con respecto a qué tanto ha permanecido en el tiempo dicha influencia. Otro punto, elemento que parece ser, desde mi punto de vista, el más relevante en una comparativa en esta dinámica entre los dos festivales, es el hecho de que Woodstock aparece justamente en un referente que bien ya mencionó aquí Héctor, que del contexto de un país que estaba protestando contra la guerra, protestando con ciertas políticas públicas, protestando contra ciertos elementos, y que de pronto convoca a estos festivales, incluyendo Woodstock, y que de alguna manera a partir de esa dinámica de protesta, de contracultura, vamos a decirlo así, asisten a esta festividad, a este fenómeno. Cosa que en Avándaro no ocurrió con esa naturaleza. Es decir, el origen y el nacimiento de la convocatoria para este festival no tenía nada que ver con originalmente pasaba en Gusto y con lo que después se piensa que podría revisarse en este festival. Lo digo porque hay encabezados que mencionan que Avándaro significa el inicio de la represión de la juventud y el rock en México. Y entonces habría que revisar este texto, por lo menos el encabezado, porque en México hay un contexto de represión, obviamente, social, de la juventud, de ciertos procesos, pero que no ocurren justamente a partir de dicho festival, sino en el contexto en el que estamos, en el 71, ya había elementos previos, incluso unos meses antes, que marcaban cierta dinámica por la cual el gobierno reprendía o censuraba ciertas acciones, sobre todo en la cultura joven, aunque no únicamente. Entonces, a partir de ahí, creo que estos aspectos podrían ser, en este análisis, cualidades o características que se le han atribuido al festival a posteriori, ¿no? Es decir, se ha revestido en los últimos años al Festival de Avándaro de ciertos elementos simbólicos, porque pareciera de pronto que hay una necesidad de que México también tenga o tuviera su festival. Había festival en Estados Unidos, había festivales en Europa, había festivales incluso en Brasil, había festivales en otras partes de América, y de pronto México necesitaba un festival, un ícono que de alguna manera estableciera el símbolo de la juventud mexicana y cómo estaba siendo reprendido por la expresión cultural, en este caso la música o el rock. Entonces, bueno,
cierro mi comentario en esta primera participación señalando que esta dinámica del análisis del Festival de Avándaro creo que tiene mucha riqueza a partir del estudio del contexto, de saber o conocer cuáles eran los motivos de la formación del festival, que ya lo sabemos, digamos, esas no serían preguntas de investigación, sino están ahí ya marcadas. Cómo se generó el festival, quién lo organizó, para qué lo organizó, qué pasó después, sino más bien para comprender cuál fue el contexto en el que el festival se crea, se lleva a cabo y lo que ahí se generó. Hay ciertos elementos que nos permiten comprender, si solo tuviéramos a Vándaro como el único aspecto a analizar para comprender esa etapa, esa época, nos daremos cuenta que realmente eran las características de México a finales, mediados de los 60 y principios, mediados de los 70, ¿no? La censura, una cierta proyección cultural a partir de las televisoras, Televisa específicamente, cierta mercadotecnia a partir de a quienes construimos como figuras de la música y quienes no, que hemos platicado también aquí, la dinámica de la industria discográfica, la radio como la principal fuente de divulgación de la música, la nueva música o la música de otros países, etcétera. Es decir, creo que sí, a partir del análisis del Festival Avándaro, se podría revisar cómo era la época, cuál era el contexto, cuáles eran las políticas públicas que existían en su momento, y creo que entonces podremos entender también cómo es que, o por qué es que a la gente que estuvo ahí le parece tan importante el evento y podríamos empezar a reconstruir una biografía del mismo festival para la gente que no estuvo ahí y que se pregunta si Avándaro realmente fue lo que fue o es la construcción de un mito, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo mi participación. Bueno, quiero comentar sobre este último punto, relacionándolo con lo de Héctor. Avándaro puede ser visto como un acontecimiento histórico y por lo tanto su estatus de constructividad, de significación del México del siglo XX se convierte en muy importante. Pero resulta que identificar a Avándaro como un acontecimiento histórico también parece ser un acto voluntarista. Porque como dice Josué, el mito de Avándaro quizás no alcanza para entender todo. Y por otro lado, sí alcanza. Uno ve lo que quiere ver, uno significa lo que quiere significar, y entonces quizás hay los mismos elementos para decir que Avándaro es irrelevante, que para decir que Avándaro es un articulador de la vida mexicana, y por lo tanto, si miramos este vórtice, van a aparecer muchas cosas. Al final de su exposición, Josué dice algo que me parece muy sugerente. Decía Héctor que todo parte, o la retórica de nuestro discurso como grupo, parte de este elemento de yo estuve ahí. Bueno, resulta que Josué nos propone otro que también es muy interesante y muy sugerente. Sí, bueno, está el de yo estuve ahí, pero quizás tiene más peso lo que se construyó míticamente, que permite que muchos otros digan, me hubiera gustado estar ahí. Ya es otra cosa. Estuvieron 3, pero hay 30 que piensan que es muy importante eso, acontecimiento histórico en un sentido social, y por lo tanto les hubiera gustado estar ahí. Entonces una cosa es lo que pasó con Avándaro, como vórtice de lectura, y otra cosa es lo que hemos hecho, discursos, decía, observadores, Héctor,
lo que hemos hecho con Avándaro, hasta construir la mitología de yo no estuve, pero me muero de envidia, me hubiera gustado estar ahí. Por lo que eso significa, o creo que significa. Y entonces la construcción del acontecimiento histórico está redonda. Ya no importa qué pasó. Lo que importa es lo que todos queremos significar que pasó. Y eso creo que da para más. De Avándaro podemos llegar a construir el acontecimiento histórico más importante del siglo, si no lo proponemos, sin haber estado ahí. Entonces, perdón, ya me había yo silenciado antes de presentar a Edith. Seguimos con Edith. Gracias. Bueno, súper interesante todo esto que se comenta. Y ya lo ha mencionado Jesús, el tema de la música, cómo finalmente vuelve a mí. Y para mí es muy importante el Seminario de Estéticas del Rock, porque creo que fue parte de cómo se empezó a generar y cómo empezamos a hablar de la música, ¿no? Como esa parte social, como cultura, lo que tiene que ver con la comunicación y cómo se van creando diversas manifestaciones culturales, en este caso las culturas del rock y lo que sería ya en específico lo de Avándaro. Entonces a mí me pareció súper importante el primer seminario de estéticas del rock cuando hablábamos de 2015, ¿qué nos ha hecho en lo sensible el rock? Y yo creo que fue parte de las primeras preguntas que nos hacíamos y que significan muchas cosas y diferentes dependiendo incluso dónde estamos, ¿no? Lo que significa para Héctor, lo que significa para Josué, lo que significa para Jesús, y todas las experiencias que hemos vivido o la relación que tenemos con la música y con el rock se vuelven interesantes. Digo, en el 2016, parte de lo que se reflexionaba, ¿no? La música como una experiencia estética donde tratábamos de explorar las diferentes formas de la música del rock y qué había propiciado, cuáles eran esas experiencias y qué pasaba con cada una de las generaciones. Yo creo que se vuelve importante con lo que han estado comentando ustedes, incluso el tema, ¿no? ¿Qué significa o por qué me gustaría haber estado en Avándaro? Entonces, a mí me sigue resultando interesante, o para el 2017, ¿no? ¿Qué podemos observar con el rock? Por qué el rock llegó a ser lo que es, qué construyó en el tiempo y en el espacio de la vida social. Es parte de lo que nos marcaba y nos señalaba todo el tiempo Héctor. Entonces a mí me parece fundamental todo esto, ¿no? El rock, cómo puede ser un fenómeno que acontece y es parte de genealogías de la vida social, y como lo ha mencionado muchas veces Jesús, lo mexicano adquirió connotaciones rockeras o qué pasó en realidad. Y eso me remite a lo que parte de lo que bueno, que a mí me quedó muy grabado en uno de estos seminarios con Héctor cuando hablaba del aspecto temporal y de esos dos vectores. A mí siempre me gustó esa reflexión que hace Héctor, donde nos decía que un primero es el tiempo histórico, que es parte de lo que han estado mencionando ustedes, y donde él nos dice, ¿no? Que recuperar las trayectorias convertidas en memoria que se reproducen durante el presente y que es como una sucesión cronológica que se desarrolla a partir de una estructura que se va desplazando en orden de continuidad y discontinuidad. Y ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Como los 10 años, los 20 años, y creo que parte de lo que más he hecho mención es los 40 y los 50 años que se ha generado en Avándaro. Digo, hay entrevistas, hay videos, hay como 1000 historias, incluso todos estos documentos que revisaron Héctor y Josué, ¿no? Cómo nos van dando esa mirada. Bueno, me compartió el libro de Luis del Llano, Jesús, Avándaro, como cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Y bueno, me parece bastante interesante esa propuesta y esa situación incluso de contar una nueva historia, ¿no? Es hasta el título, cuando perdió la inocencia. Y creo que parte de lo que ha mencionado Jesús, el tema de del negocio,
también implica esa mirada que ellos nos tratan de contar en este libro, ¿no? Cómo hace esa reconstrucción, esa recuperación de decir, esto no fue, en realidad todo fue maravilloso. Entonces, digo, es la parte que a mí me gustó y que al mismo tiempo, como lo decía Héctor, me parece que Luis del Llano trata de hacer de esa recuperación histórica, pero que lo maneja de manera corta, que no es tan completa o que es parte de esa reflexión que nosotros podríamos estar haciendo al revisar qué hay, qué no hay. Digo, este video también que se hizo donde va uno de los presentes a poner su placa y ahí en Avándaro, porque dice, en realidad pasó todo eso, pero la vida en Avándaro siguió y en realidad no refiere o no hay nada especial. Digo, creo que ahora lo que está justamente es esta exposición que está en Valle de Bravo, en el Museo Joaquín Arcadio Pagaza, y donde están haciendo referencia a esa exposición fotográfica de Graciela Iturbe, donde habla de Yo estuve en Avándaro, y cómo nos presenta también esas fotos que ella tuvo oportunidad de tomar bajo su mirada y los aspectos que ella estaba viendo. Entonces a mí me parece fundamental que tenemos mucho material y que es parte de lo que podemos trabajar. Y bueno, Héctor menciona que un segundo vector es el tiempo que se desarrolla a través de la configuración en cada momento o instante y desde el espacio que se unifica y proceden pautas constructivas. Y hay un punto, es parte de lo que estuvimos reflexionando en la ocasión pasada del seminario, que tanto la oralidad que se ha presentado fue mediada por en los periódicos o por los medios de comunicación, la televisión, qué nos quisieron presentar o cuál fue la visión que ellos nos estuvieron dando. Y otro punto que a mí me llama la atención es el asunto de la vestimenta de los rockeros. Es decir, muchas veces cuando se va a un concierto, te preparas e incluso te vistes para ir a ese lugar. Entonces me parece que fue también parte de lo que hubo en Avándaro, ¿no? Cómo fueron vestidos, cómo está el asunto de los hipitecas, de los hippies, en fin, de todas estas posibilidades, cuál fue ese perfil que se fue generando para ir o cómo ibas a Avándaro, digo, parte de lo que dice Luis del Llano, ¿no? Todos, no había clases sociales, todos nos volvimos fabulosos y muy amigos, qué tanto es como tan real o qué tanto es un discurso que se está manejando. Entonces a mí me parece que la vestimenta también es parte de ver o de reflexionar qué tiene que ver con el rock y con ir a un concierto o a estos festivales que me parecen importantes. Y a partir de eso creo que parte de lo que hemos coincidido o lo que coincido yo con ustedes es el asunto de esa construcción de la música como esa línea de tiempo, ¿no? Que ha pasado desde cuando se generó Avándaro a estos 50 años y donde parte de las preguntas o las reflexiones que creo que tenemos es si Avándaro es un mito, se creó y en realidad cómo ha impactado y a quién ha impactado. Digo, ya más de uno de ustedes lo ha dicho, en realidad solamente fue a un sector de la Ciudad de México o cómo fue afectando a otros sectores o cómo tal vez a partir del tiempo lo hemos ido retomando o nos estamos reapropiando, como lo dice Josué, ¿no? O sea, no estuve en Avándaro, pero me está impactando o es un referente importante para que yo pueda hablar de la música del rock. Si no lo hago así, entonces no estoy, ¿no? O sea, no estoy como ese referente que ya lo decía, ¿no? Como esa parte del nacionalismo mexicano, ¿no? Es un elemento que nos tiene que tomar o que tenemos que tomar en cuenta como referente. Entonces, también lo que nos ha dicho o nos ha señalado Jesús, ¿no? ¿Qué generó Avándaro? ¿Qué pasó en Avándaro y qué es lo que no ocurrió en Avándaro? ¿En realidad es algo que se esperaba? ¿En realidad es algo que no se esperaba? ¿O es parte de lo que estamos tratando de reconstruir o de armar para contar una historia que creemos que es parte de ese rock mexicano, que es un poco lo que yo retomaría a partir de lo que estamos viendo? En realidad, si es ese mito o en realidad es algo que estamos construyendo como para tener un referente que nos parece fundamental para hablar del rock y en todas sus versiones o en todos sus puntos que se tenga en la región o en la parte que estamos trabajando. Entonces a mí me parece que tenemos como muchos elementos y muchos ejes
que tenemos que ir retomando y que nos da pauta para decir qué está pasando con Avándaro y qué nos ha hecho o cuál es la importancia que tiene justo ahora, ¿no? Qué nos deja o qué podemos estar reflexionando justamente de este punto que es Avándaro. Yo creo que es la parte que a mí me gustaría retomar. Y insisto, a mí me llama mucho la atención el tema de la vestimenta y de esta situación, incluso hasta de este performance que se va manejando cuando tú vas a un concierto, porque estás, ¿no? Acorde o vas de acuerdo a cómo debes ir cuando vas a una fiesta, cuando vas a X reunión, a veces te señalan más o menos, ¿no? Cómo debes ir, entonces lo cumplí. Y qué posibilidades o qué elementos se tienen, me parece que es uno de los puntos que se podría retomar para hablar justamente de esta historia de Avándaro y todas sus implicaciones o todo lo que podemos seguir trabajando a partir de las líneas y del tema en este caso de la agenda JICOM. Bueno, si me permitieran, yo solo tengo una pregunta. Todavía no acabamos, Ah, va. pero guárdala, por favor. Sí, mejor así, para no, o no sé, ya me entró la duda. Voy a hacer el comentario sobre esta ponencia y luego tú nos haces tu pregunta, Diego. Nada más déjame hacer el comentario y yo creo que es mejor que hagas tu pregunta porque eso le da dinámica a la charla. De lo que dice Edith, quiero subrayar. Decíamos, acontecimiento histórico, discursos sobre el acontecimiento histórico, la centralidad del yo estuve como forma de legitimidad, de legalidad en el discurso, lo que se construyó a partir del mito de Avándaro en el me hubiera gustado estar en Avándaro, y entonces la generación Avándaro, la cosmovisión Avándaro se amplía, no la del festival, el discurso sobre el festival construido después. Y entonces aquí nos propone de manera muy, muy clara, Edith, en qué consiste el corazón de ese discurso sobre el discurso de lo que sucedió y de lo que se vio en Avándaro. Había dicho Josué que era la Woodstockización y lo menciona de una manera más ortodoxa y común, Edith, el mito hippie de todos somos hermanos y la buena onda. Eso es lo que está al centro del discurso de los que estuvieron en Avándaro y de la gente que después se vuelve parte de la familia Avándaro con el me hubiera gustado estar ahí, porque me hubiera gustado vivir ese mundo hippie. Entonces, esta figura mítica, utópica, no es utópica, es lo contrario. Esto viene desde el siglo XIX, este rollo de la Arcadia, del regresar al mundo feliz, de todo el mundo en batita y siendo hermanos y amigos. Parece ser que esta configuración de la buena onda, que es un concepto sesentero y de Avándaro, que nos afecta hasta los millennials alternativos actuales, la buena onda está en el corazón de cómo se fue construyendo, a partir de qué se fue construyendo el mito. Porque no fue el rock, como dice el rock en términos musicales. Las figuras armónicas, rockeras, eso no fue. Eso no está en el centro de la construcción de Avándaro. Lo que está en el centro de la construcción de Avándaro es el discurso moral de lo que Avándaro significa en términos de convivencia, de se rompieron las clases sociales y toda esa historia. Y sobre esto, todavía Edith dice una cosa más, que es también muy interesante, que ya apareció en otros momentos del seminario. ¿Cómo se actualiza este discurso? En la estética, en el performance. Voy a disfrazarme de aquellos, como aquellos,
que quisiera imitar, como los que quisiera hacer. Los que aparecen en las fotos de los hippies o los hipitecas gringos de Woodstock, que se replican en las fotos de Gabriel Iturbe de los hipitecas de Avándaro. Esto es muy interesante, porque en términos de ingeniería social nos dice de dónde viene el elemento constructivo, cómo es que se va actualizando, qué es lo que hay que hacer para ir actualizando y para seguirlo difundiendo. Este elemento de la Arcadia parece que es clave. Y el del comportamiento y el performance, donde la estética es parte de lo que lo garantiza, también es clave. Pregunta última que queda de esta primera ronda. ¿El rock en México es un detonador de una nueva configuración sociocultural? ¿Sucedió? ¿Podría suceder? ¿Queremos que suceda? ¿O todo esto son puros choros? Y Avándaro es parte de esa mitología. No del rock en general, de ese rock sesentero hipiteca. ¿Puede ser? Bueno, es una propuesta de cierre de la primera ronda. Y entonces, Diego, haznos tu pregunta y con eso empezamos la segunda ronda. No, buenísimo. Mi pregunta es muy breve para darle también espacio a todos los demás, pero va dirigida hacia Héctor también. Y en ese sentido que Jesús comenta, ¿no? Se me hace muy, muy interesante y muy constructivo. Pero, a ver, Héctor, por ejemplo, ¿tú consideras que hay una diferencia entre aproximarse a Avándaro desde haber sido parte de Avándaro o qué diferencia hay entre aproximarse a Avándaro desde la academia sin haber sido parte de Avándaro? Bueno, sí, Héctor es el que va a empezar la segunda ronda. Entonces le voy a pedir a Héctor que empiece con un comentario sobre esto y después replique, responda o complemente o continúe con lo que hemos comentado aquí en la primera ronda. Héctor. Sí, a ver, Diego, lo que voy a decir es un tema complicado porque puede entrar a debates con gentes. No puede. Ha sido parte del debate que la gente ha tenido sobre Vándaro. Y yo, esta cuestión, a ver. Si hablamos desde el posicionamiento de un historiador, a la manera como los historiadores lo han hecho, a partir de la presencia de un Heródoto que escribe lo que vio, o sea, desde lo que él presenció, y que siglos después aparecen otras perspectivas donde dice que ellos no vieron eso, sino que tienen que trabajar con archivos, con documentos de gente que las vio y a partir de eso definir qué sucedió realmente en esos acontecimientos. Eso lo tenemos hasta ahora. Cuando cité a Simon Reynolds con post-punk, es lo mismo. La gente que vio emerger el post-punk y el punk y que lo vivió, habló de ello. Cuando aparecieron los Beatles, los que empezaron a hablar de todo esto eran los que estaban ahí. Pero, ¿qué tenemos los académicos de provincia, de México, que no vivimos eso y que tenemos que seguir reproduciendo los esquemas de lo que dicen del yo lo viví? Y un poco en los tonos que decía Jesús. Lo primero que diría es, sí, hay una distancia y los académicos, lo que tenemos que hacer, sobre todo los de ahora, incluso gente mayor como yo, que era adolescente en el momento, el recurso que tengo es o le hago caso y me meto a la discusión del yo lo viví, todas las historias que finalmente terminan siendo repetitivas porque se centran en decir qué pasó antes, durante y después. No hay más, no hay más discusión. Y eso es muy importante, muy, muy importante, pero no hay más. El otro tono de estas personas no es académico, es periodístico, es de testigo, de biografía, de confesiones y demás.
¿qué nos toca hablar a nosotros 50 años después? Yo no lo viví. Ninguno de los que estamos aquí lo vio. Chucho dice que estuvo a punto de ir. Él pudo haber sido el yo lo viví. Pero además el tono es distinto. Tendremos que hablar con una reflexividad, con un marco teórico, con un distanciamiento crítico, con preguntas que nos guían. Y lo más peculiar es que el tipo de comunicación que tendríamos es o libros o artículos o seminarios como este o cosas por el estilo. Sí, son dos cosas distintas. Y creo que esta segunda parte es lo que nos permite abrir otro tema que probablemente a los yo estuve en Avándaro, y cuando digo esto, no lo digo en términos peyorativos, sino como manifestando cómo se podría entender ese fenómeno, son distintos. Pienso en un libro de Grail Merkus, donde dicen dos cosas que tenía que ver con algo de lo que dijo Edith. Hay que recordar que el rock siempre se construye alrededor de crear un mito. O sea, el discurso periodístico de la presencia del rock que se convierte en historia es de corte mítico, por un lado. Y Gary Merkus dice, los que construyen la historia del rock, o los que han construido la historia del rock, han construido un discurso mítico del rock, donde no es cuestionable que eso no fue historia. Sí fue historia. El punto que nos tenemos que hacer los académicos que trabajamos desde la cultura, la comunicación, en este caso yo diría la historia, es que no fue toda la historia. Hay otras formas, otras perspectivas más actuales que tienen que ver con todo esto, con una forma de decir lo que pasó. No sé si quedó claro, manejo muchas ideas que de repente confunden, pero espero decir algo, haber dicho lo de Diego. Es decir, sintetizando, sí, son dos perspectivas distintas. La dominante es esa de yo viví, la de los 50 y su desarrollo, y de un tiempo para acá, y ahorita en adelante tenemos que asumir otra perspectiva para hablar de esto. No sé si quieras comentar algo ahí, Diego, porque veo que estás levantando la mano. No, sí, quedó súper claro. Súper claro. Gracias. Ok, entonces, lo que yo diría a partir de lo que he escuchado y de mis apuntes que tenía para hoy, yo diría lo siguiente. Yo sí diría que, a ver, Chucho ha sintetizado las otras formas de entrar, que hemos dicho de entrar al rock, a Vándaro. Acontecimiento histórico, los mundos posibles, los pasados, futuros posibles y demás. Yo sigo diciendo, para mí, una perspectiva de trabajo de esto es en la perspectiva de la latencia, es decir, el entorno de los ambientes culturales, sociales, emocionales y estéticos del momento y del lugar. Hay algunos generales, hay otros particulares. Digamos, esto lo estoy pensando a partir de que el próximo año, si no pasa algo que me lo impida, uno de los proyectos que tengo es escribir sobre qué pasó en estos años, no a Vándaro, qué pasó en estos años, primeros años de los 70, donde se atraviesa a Vándaro, en los ambientes culturales, considerando que la música en ese momento, y claramente fue lo que diría Bruno Latour, un actor red. A partir de la música conectamos vínculos, relaciones, ambientes y realidades. De esa perspectiva, de lo que yo reviso, de lo que se dice y se ha dicho, hay dos cosas que yo digo que están en la mediatización, en la latencia. Uno es todo este diálogo entre el rock americano e inglés que está presente, que no es rock mexicano, pero se escucha en México y moviliza muchas cosas. Y la otra es la construcción de ese movimiento que se le llamó la onda chicana. Ese es un diálogo de latencias que no tenemos claro. Lo tenemos dicho como la gente usaba los Beatles, pero después empezó a escuchar a Led Zeppelin y al mismo tiempo los Duk Duk se fueron a los hoyos funkies. Sí, es verdad, pero como dice Grail Merkus, necesitamos ver otras rutas de explorar cómo eso se tejió y se construyó. Y por el otro lado, para mí un gran punto ahí, que lo hemos dicho en otros momentos, Chucho, es los hipitecas. ¿Qué es ese fenómeno de los hipitecas?
más allá de los chavos clase medieros, fresas y demás, ¿qué es ese fenómeno hipiteca? Pero no nada más decir que les gustaba el ambiente y la onda. Y para mí hay dos perspectivas que me parece que son claves para entrar a ellos. Dos, ¿dónde poner el acento? Uno, para mí es clave explorar el lenguaje de la onda. Si nos vamos a discursos periodísticos, incluso la literatura de la onda y demás, había un lenguaje. Para mí, el tema de lo que me dice esto es la revisión de algunos ejemplares que tengo de México Canta, y sobre todo del 69 en adelante. Había una onda, un lenguaje de la onda, que hablaba de ecología, de power, we are the power, alivianarse, y que bueno, también estaba metido en la más mediatización. Yo pondría ahí el punto de la televisión y en concreto programas de Televisa del momento para entretener a las personas y figuras como el Loco Valdés, Alejandro Suárez, que con el Chavo Ibero y todos esos transmitieron a todo el México un lenguaje de la onda. La hicieron accesible, popular, sin estar en la onda. Y lo otro que yo pongo aquí es lo que diría, lo que dijo Edith, la estética corporal. Había toda una estética corporal. Y en el diálogo esto de los hippies norteamericanos y demás, hay un punto muy importante. Alrededor de todo eso está el fenómeno de la contracultura. ¿Realmente qué es el fenómeno de la contracultura? ¿Qué fue? ¿De qué se alimentaba? ¿Y qué estaba construyendo con el lenguaje de la onda? ¿Y qué estaba construyendo con la onda chicana? El libro de Parménides García Saldaña, de Por la Ruta de la Onda, que critica a los hippies gringos y habla más bien de lo que sería la contracultura más neta en México, pero todo su discurso es contextualizado a partir de lo que construyó a los hippies gringos y cosas por el estilo. O sea, ahí hay cosas muy importantes por diseccionar y decir qué estaba pasando en ese momento y culturalmente en ese momento. Y dentro del lenguaje de la onda y la estética corporal, yo pondría algo de lo que estuvimos trabajando en estéticas del rock, la estesis. ¿Qué es lo que hacía que la gente se prendiera con todo eso? Lo viviera emocionalmente hablando. Cuando yo leo lo de Luis de Llano, yo veo un tipo prendido. La gente fue y se prendió. ¿Qué pasó con ese prenderse? Ese quemarse de rock, quemarse de Avándaro. ¿Y qué era antes? ¿Qué pasó a lo largo de los 50s y 60s y 70s? Por ahí va mi idea y un último apunte que me parece que para mí es importante. Lo dicen en la película Casi Famosos, lo dice Simon Reynolds en varios textos, lo dice Gray Marcus en varios textos. El rock que se construyó en los 50s y 60s empezó a modificarse en el 71-72, no por Woodstock, no por Avándaro, sino que lo tomó la industria del disco para comercializar. Y para ello tuvieron que cambiar la estética, el discurso, la música, los ambientes sonoros de la música, que es lo que dice Simon Reynolds como un golpe de rayo. La distancia de un Lennon ya solista de denme la verdad, denme algo de verdad, a un David Bowie que está cantando ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Bueno, ya, cualquier cosa de David Bowie cuando se hace famoso con su rayo y demás. Son dos espectáculos. Aparece el glam, aparece el progresivo, aparece el punk, todo es mercadotecnia, todo es giro del consumo y demás. En el otro había algo experimental, había una estética que proponer, una estética de experimentar una verdad, un sentimiento o algo. Estamos en ese punto, Avándaro está en ese punto
Y bajo las observaciones que ha hecho Jesús en las otras sesiones del seminario, y ahorita yo diría, sí, también hubo un giro en el consumo musical y en la cultura masiva de México. Por eso me parece que una forma de entrar a esto es a través de lo que se llama la latencia como producción de presencia del pasado. Sobre los dos apuntes de Héctor, el primero de la respuesta a Diego y el segundo de su propia agenda, dos comentarios, uno para cada uno. Del primero, un comentario desde la ingeniería. Hay un proceso de ingeniería natural, así le decimos, histórica, que mitificó y construyó el acontecimiento histórico. Entonces aquí hay todo un trabajo, toda una agenda para ver cómo fue que eso sucedió. Desde algo que aconteció, cómo se convirtió en que ahora estamos 50 años después hablando de ello. Pero por el otro lado, lo que propone Héctor es está bien, sino de construir, es decir, desmitificar. Fíjense que ese acontecimiento histórico es un cuento aquí, aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Entonces, esta figura de desmitificación, que es otro proceso de ingeniería, parece que es algo que solamente lo puede hacer un analista, un crítico, un intelectual. Y entonces hay un tercer proceso, mencionaré yo. Si ya aprendimos, hablo como ingeniero, si ya aprendimos cómo se mitifica, si también ya sabemos cómo desmitificar, entonces tenemos los elementos en principio constructivos para remitificar, que era lo que decía yo en algún comentario de mis apariciones anteriores. Avándaro puede ser algo que desaparezca, porque no es útil, porque no nos sirve más. Lo que puedo significar de él ya es irrelevante, o lo contrario. Podemos llevarlo más allá de donde lo han llevado hasta ahora y convertirlo en un gran acontecimiento cultural, la Revolución Francesa, porque la historia, el discurso de la historia, nos ha mostrado que eso es perfectamente posible y de ahí vivimos. Y de ahí me salto la segunda parte que inicia ahí. El rock. Estamos hablando de un mundo contemporáneo donde casi de los 20, de los top 40 mexicanos, de los 40 top 40 mexicanos, son reggaetón, música banda y pop. No aparece el rock en el lenguaje de estéticas del rock, no aparece el rock del siglo XX, en absoluto. Entonces eso ya es parte de un acontecimiento histórico en sentido pleno. Es cero actualidad el rock. Entonces, visto así, la pregunta es no Avándaro? Pregunta que también ya hacía Edith. ¿Es el rock en México un acontecimiento histórico? Voy a decirlo así, ha tenido la misma publicidad Avándaro como fenómeno mítico, arcádico, que el rock mexicano del siglo XX. Mi hipótesis es que no. Y si mucho me apuran, incluso ha dependido del mito de Avándaro más que a la inversa. Eso es muy interesante. Y la industria cultural, musical. Esta es una gran pregunta para Avándaro y el rock mexicano. Y el rock chicano, este rock en español, este rock en inglés, pero no a lo anglo, que tiene una cierta influencia en los inicios del rock en español, acá de este lado. ¿Algo se inició en Avándaro o algo terminó en Avándaro? Porque lo que sigue después a nivel de industria, después de César Costa y Alberto Vázquez, es el rock en español.
hacia el final de la década, una década después, hacia el final de la década de los 70 y principios de los 80. ¿Eso es culturalmente irrelevante, míticamente relevante, o solo es ya mercadotecnia? Pregunta que hace Héctor. Y si solo es mercadotecnia, ¿eso lo hace menos importante? Latencias. El mercado y el rock han estado agarrados de la mano desde el inicio, desde los años 50. Y le ha hecho muchas cosas al mundo. La cultura juvenil, que nace con la mercadotecnia y el rock de los 50 en Estados Unidos, le hizo muchas cosas al mundo, muchísimas, hasta la actualidad. Entonces parece que en el sentido de lo que dice Héctor, de estas cosas no evidentes, que no están en la parte de arriba de la agenda, que no tienen una identidad popular a nivel periodístico, político y académico, se están jugando diferentes fuerzas en eso que viene de los 60 hasta la actualidad, con el rock de por medio y la mercadotecnia de la mano. Esto es muy interesante. ¿Avándaro es relevante para el rock? No. Es relevante míticamente. El mito de Avándaro, míticamente, es relevante para la cultura del mercado del rock. Ah, híjole, los huevos y las gallinas. Ahí tenemos otra pregunta. Entonces sigue nuestro amigo Josué. Sí, gracias. Bueno, mira, las notas que tengo aquí las voy a comentar ahora y que de alguna manera también surgieron a partir de lo que platicaba Héctor y de lo que ahorita tú comentas. Incluso algunas hasta van a sonar en coincidencia, pero me parece interesante charlarlo. Quisiera comenzar con este punto que tú mencionabas hace un momentito. Los que construyen el rock también han construido el mito del rock. Y creo que esa parte, cuando comenzamos a trabajar en los seminarios de estéticas del rock, era vital. Entender, por un lado, el fenómeno del rock como género musical, como la dinámica musical que estaba, también como fenómeno cultural y también como un fenómeno social o sociocultural. Pues en gran parte, eso me lleva a entender, o me llevó a entender en su momento, lo que también platicábamos con Héctor, que es no solo la estética del rock, las estéticas del rock, sino la estesis, ¿no? Que Katia Mandoki menciona y que Héctor retoma para explicar lo que se hace o lo que se genera a partir de el rock como tal en ciertas culturas, en ciertos procesos. Entonces, creo yo que en el caso de lo que preguntaba hace rato Diego, que veo aquí en la pantallita que ahora no está, que le hacía la pregunta sobre si era lo mismo acceder a, a Vándaro desde quien estuvo ahí o acceder desde la academia. En el caso de las estéticas en rock, también lo tuvimos, recordarán. Había esa discusión que era entre acceder al análisis en rock como tal, y entonces eso abría el espacio para el diálogo para ciertas personas, pero también lo reducía o excluía a otros que eran fans del rock. Es decir, en Estéticas en Rock también tuvimos ponencias, también tuvimos charlas, también tuvimos espacios donde la gente hablaba sobre su experiencia y lo que se le significaba el rock, lo que era para él importante, y entonces explicaba más bien aspectos experienciales más que analíticos sobre el fenómeno. Y creo que en el caso de Avándaro ocurre lo mismo. La gente que está analizando, evaluando, valorando, observando el fenómeno, se puede dividir también en estos categorías que mencionamos en estéticas en rock. La gente que ve a Vándaro porque le significa algo, y entonces todo el discurso va relacionado, enmarcado en la dinámica de que está ahí, le parece importante. Y está el que analiza el sentido de Avándaro como un fenómeno que está delimitado, como pudo haber delimitado otro. Entonces acá teníamos a fans, teníamos a los analíticos, teníamos a los académicos, y recordarán que también surgió el
conceptito que se retoma de Jenkins, que es el acafán, ¿no? El académico que observaba el rock, pero también era fan del rock, entonces por lo tanto había una combinación ahí entre quien estaba atendiéndolo desde un punto de vista académico, pero también un punto de vista de filia. Entonces, creo que en mi caso particular, a mí me interesa a Vándaro como un fenómeno cultural, he de ser honesto. En realidad le he puesto atención a Vándaro pocas veces y se la ha puesto a partir de preguntas como estas que nos traen aquí. Porque la pregunta principal que a mí me mueve en los estudios de la música, ustedes lo saben bien, es ¿qué le hace la música a las personas? ¿Qué le hace la música a las colectividades? Que es con lo que yo trabajo, ¿no? Construcción de cultura de participación. En ese sentido, la pregunta que me trae a charlar de Avándaro con ustedes, ahora y en los otros seminarios, es la misma que me ha llevado a charlar con ustedes de otros temas de cultura, de música, de cine y de fotografía de otras áreas. Es qué es lo que le hacen esos aspectos específicamente a las personas y a las colectividades en determinado tiempo y en determinado espacio. Bajo esa dinámica, creo que por lo menos en mi caso también, yo he cometido el error de comparar a Vándaro con otros fenómenos musicales o socioculturales, donde es relativamente sencillo identificar qué es, qué impacto tuvo en la música y qué impacto tuvo en la cultura. Por ejemplo, si hablamos de Beatles, podemos decir claramente qué es, no solo en el proceso de la música, sino qué es como fenómeno cultural, qué significó para la sociedad, qué significa todavía para la sociedad Beatles y qué significa para la música, qué le deja, qué le mueve. Entonces, cuando yo mido bajo esta tabla rasa a otros fenómenos sociales, me cuesta trabajo identificar lo que le han hecho a la sociedad, lo que le ha hecho la historia, ciertos fenómenos como, en este caso, a Vándaro. Justamente tenía aquí la nota de que después de Avándaro hay un hueco importante en lo que se conoce como la historia del rock en México. Lo dijiste bien, hace un momento aquí también lo tengo notado. El rock de los 60s, hacia lo que aparece en Avándaro, específicamente englobado en ese fenómeno, en ese festival, que no era lo único que se escuchaba de música en México, o no era lo común que se escuchaba en México, y luego aparece nuevamente en rock hasta los 80s con la mercadotecnia y la marca del rock en tu idioma, o rock nacional, ¿no? Aparecen otros elementos, y entonces acá también tengo la nota, que habría que ser muy cuidadosos en observar que cuando se habla de la genealogía del rock, como hablar de la genealogía de cualquier música, habría que delimitarlo también en su tiempo y en su espacio, en su tiempo y en su espacio social, que ya también aquí hemos platicado, ¿no? Es decir, hay distintas agendas en el análisis del rock y su proceso histórico, cultural en México. Hay una que es obviamente la predominante, que es la que se veía, se observaba, se escuchaba en los medios de comunicación, que tenían cierta inclinación hacia unos grupos o hacia un tipo de género y no a otros, por lo tanto aparecía mucho más presente a partir de ciertos programas o desaparecía si no se le daba demasiada cobertura. Entonces hay una agenda eh, nacional de lo que aparecía ahí mediáticamente, hay una agenda internacional o surgió una agenda internacional desde México hacia el exterior. ¿Cuáles eran los grupos con los que se identifica en rock nacional en México, en el extranjero? Cuando alguien en otro país observa y dice, ah, el rock en México, ¿cuáles son los grupos que se observan? ¿Cuáles son los grupos que se mencionan? Que sería algo similar a lo que ocurre aquí cuando hablamos de, y entonces, ¿cuál es el rock argentino? Y cuando hablamos de rock argentino, en México tenemos una idea de lo que es ese rock y los argentinos tienen otra idea de lo que es la historia de su propio rock. Lo mismo ocurrió en México. Y entonces también está la otra agenda, la que es la agenda internacional desde afuera hacia México. Los grupos que llegan, los que construyen la agenda, los que van mencionando los que van incluyendo ciertos hits en el parade semanal o mensual. Y entonces a lo que voy es que nos damos cuenta que en México
antes de Avándaro, después de Avándaro, incluso después de la década de los 80s y principios de los 90s, el rock no está o no estaba realmente en el centro del consumo cultural, no aparecía como tal el rock. Y lo hemos dialogado aquí también realmente porque no aparecía en los medios, en las revistas, quien cubría estos géneros musicales, no aparece por lo menos en rock mexicano, en rock nacional. La agenda se la lleva en rock extranjero, el rock inglés, el rock norteamericano. Entonces, insisto, esto revisándolo obviamente con la dinámica de lo que es estas agendas, lo que aparece mediáticamente y lo que aparece en otros escenarios. Y eso nos lleva también a discutir o a comentar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Uno es el rock que se escuchaba a nivel nacional o desde la capital, y otro era el rock que se escuchaba a nivel regional o a nivel local. Incluso ahora mismo podemos hablar de que mientras podríamos aseverar que en rock, como ya lo hemos dicho otras ocasiones, en rock ha muerto, lo que estamos escuchando son ecos de en rock, lo que pasó con el rock, para ciertas comunidades, para ciertas regiones, es todavía importante porque parece ser que les genera identidad. En fin, eh, cierro mi comentario diciendo que efectivamente para mí Avándaro me parece que es más un mito que vale la pena perpetuar, que vale la pena revisar, que vale la pena atender en esa dimensión y como tal entonces observarlo desde esa perspectiva nos llevaría también a establecerle estas mismas preguntas que estamos haciendo ahorita sobre qué fue Avándaro, qué significó, a qué es el mito de Avándaro, qué significó, para qué sirve o qué puede detonar. Porque si estamos discutiéndolo a 50 años de que ocurriera, es que quizá por ahí eso puede provocar algún otro eco o alguna otra dinámica que, aunque no estuvimos ahí, posiblemente estemos ahora en la generación de la remitificación de Avándaro. En fin, a mí siempre me parecerá interesante hablar de un fenómeno cultural que permita observar todo el contexto a través de un pretexto y si tiene que ver con la música, mejor. Sale. Han salido muchos temas. He tratado hasta donde he podido de darle un tronco central a todas las charlas, pero pues sabemos que hay muchos temas que han tratado cada uno que podrían haber dado otros troncos. Pues en este caso, la liga, el tejido que hago es con esta figura del estesis. Afectividad contra racionalidad. Fans contra intelectuales reflexivos. Este es un gran tema. Tiene que ver con nuestra agenda de ingeniería del EMIC y el ETIC, de los antropólogos. El yo estuve ahí tiene que ver como cuando platicas como antropólogo con una persona, un actor social particular. Y el rollo de Al Reynolds, yo no estuve ahí, pero lo voy a reconstruir, es lo que hace cualquier antropólogo y la discusión de Bourdieu con los muchachos de pandillas en París, de yo sé más de ti como pandillero que tú, porque te he estudiado. Y el pandillero le responde, bueno, si eres tan listo, te reto a que vivas en este barrio 2 horas con lo que sabes de Sabiondo antes de que te partamos la madre. Y quedan empatados. Por supuesto que quedan empatados. Entonces este es un temazo, el rollo de Mick Epic en este asunto del rock. Un segundo tema que me parece interesante, muy importante aquí, es la figura estrictamente musical. Yo había afirmado, porque es lo que es nuestra tesis, y ahora lo volví a decir con todas las palabras Josué, que Avándaro es irrelevante musicalmente en comparación, en contraste, con la importancia que tiene su figura mítica moral de Arcadia. Es mucho más importante la figura de la Arcadia que la tinta blanca. Y
y su posible genealogía de Led Zeppelin mexicano. No es Led Zeppelin mexicano. Entonces, y esto lo dicen todos los rockeros. Todos los rockeros, consumidores de rock, son consumidores de rock en inglés. Todos. La cultura del rock en México a lo largo de estos 50 años ha sido cultura de rock en inglés, a pesar de Café Tacuba y Los Hijos del Quinto Patio. Es en inglés la cultura del rock. Y todos esos rockeros miran con cierto desprecio al rock en español. Todo. Desde Maná hasta Café Tacuba. A todos los miran con desprecio, comparándolos con las genealogías del rock en inglés. Entonces, si ya estamos estrictamente en el tema de la música, del rock, musicalmente, Avándaro es irrelevante. Pero, por otro lado, es, bueno, latencias. Es irrelevante respecto a lo que acabo de decir, pero en otros sentidos están los hoyos, está rock local. El rock no murió, yo mismo viví del rock a principios de los 70 después de Avándaro, porque como no se podían hacer tocadas masivas, eso beneficiaba a gente como yo haciendo conciertos locales. Entonces lo que se reprimió fue el rock masivo mediático. Eso fue, los festivales anunciados por medios de comunicación y a los que iban a ir 100,000 personas. Eso fue lo que se reprimió. Pero los conciertitos de 1,000 personas, como los que yo organizaba, y los hoyos, esos siguieron, en todo el país siguieron. Tanto es así que en lo que dice el vato este de, ¿cómo se llama? El de los 60 años del rock, se me fue el nombre, que es el músico de Maldita Vecindad, de Botellita de Jerez, Don Gonzalito, o algo así se llama el compa este, el historiador. Señor González. El señor González. Ese vato dice en alguna parte de su discurso que precisamente en la época que estamos hablando de disque de represión, llegó a haber cerca de 20,000 grupos de rock en el país, locales. No tuvimos a Led Zeppelin mexicano en los 70s, pero un madral de grupos locales. Entonces, el rock no desapareció, al contrario, tuvo muy buena salud. Por cierto que el rock industrial de finales de los 70, principios de los 80, le dio en la madre a todo ese rock local. Ahí fueron desapareciendo los rock local porque los rocks de los Malditas Vecindades y estos, los Manás, empezaron a hacer giras y empezaron a matar a nivel de consumo a los públicos locales. O sea que el fenómeno fue la inversa. ¿Ven ustedes? Todo se hunde el color del cristal con el que se mira. O sea que esta historia es otro de los troncos posibles. Si no hablamos del mito, del fenómeno cultural, tal como lo dice Josué, y solo hablamos de la música, aún ahí van a aparecer otros elementos que normalmente no se miran. Muy interesante. Entonces, Apagaste tu micro. pues, seguí hablando. Yo creo que después de Edith, sería bueno que todos hicieran un último comentario breve y con eso cerramos. Entonces, va Edith. Sí, porque ya es tiempo de ir cerrando. Bueno, creo que son muchos puntos de vista, muchas miradas las que se pueden hacer y incluso aquí Marcela me hace el comentario que está de acuerdo con la vestimenta como esa parte de la identidad, empatía y el sentido de pertenencia. Y a mí me gustaría trabajar, digo, incluso ya lo habíamos mencionado, de que deberíamos ir a ver la exposición fotográfica de Avándaro. A mí me gustaría retomar un poco ese, ¿no? Como la fotografía, como ese método de construcción de significados sociales y como parte de esa estética que incluso se sigue retomando, insisto, para los conciertos o para mucha de la forma de vestir de los rockeros, cómo esa estética te va identificando o te va definiendo y te va posicionando frente al otro. Y digo, creo que sería interesante ver esas imágenes que presenta Graciela y que incluso a mí me parece que es parte del discurso que está tratando de retomar Valle de Bravo, justamente para posicionar o para resignificar que la música es importante y que el rock es importante, ¿no? Digo, es parte de cómo
gobierno municipal está diciendo, estamos teniendo ese apoyo. Entonces, con lo que ustedes dicen también como es parte, ¿no? Ese discurso, cómo se retoma para posicionar o para decir, nosotros estamos a favor de esas manifestaciones musicales de lo que es el rock y son bienvenidos, ¿no? Como esa apertura que en realidad se retoma nada más del mito o como parte de esa apertura que supuestamente se tiene. Entonces a mí me gustaría como retomar e ir a visitar esa muestra fotográfica para ver qué es lo que presenta e incluso cómo se está reapropiando o cómo lo están retomando como parte de esas características. A mí me parece que eso también se vuelve fundamental, cómo la fotografía es un referente importante para hablar en este caso de la cultura del rock y de la cultura de Avándaro, ¿no? Incluso cómo a lo mejor se trata de ir posicionando o ir ubicando ciertas imágenes que refieren o que van marcando que estamos hablando de Avándaro. Entonces a mí es parte de lo que me gustaría realizar la visita y un par de visitas, ¿no? Digo, a veces la primera te da una impresión y una segunda, entonces yo espero poder hacerlo antes de que se acabe este año y a principios del otro año, como para ir trabajando, ir reflexionando sobre la fotografía como esa mirada que nos permite entender la estética corporal. Y como digo, ya tenemos que ir cerrando porque ya son las 6:25. Digo, quizás sería interesante escuchar alguna opinión de Marcela al respecto, que tenía interés en este grupo. Marcela está aquí. ¿Sí? Entonces, que abra su micrófono y nos dé su opinión y después ya todo el mundo da su última opinión y cerramos. También si anda ¿Qué Diego tal? por ahí, si anda Diego por ahí también él, o sea, todos los que estamos en el grupo. Venga. Marcela, abre su micrófono Sí, rápidamente. sí, Ahí está Marcela. ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por permitirme accesar vía Zoom. Me enteré de justamente esta charla por medio de Luis Jesús. Y bueno, justamente mi interés era eso, ¿no? Siempre he considerado a Vándaro como un movimiento musical, como un movimiento social, movimiento cultural. Y y creo que de pronto se puede uno extraviar, ¿no? Con lo que los medios han informado, han contado o han dejado de informar, han dejado de contar. Y coincido con Edith en cuanto a lo que ya ella le dio lectura a mi comentario, la importancia, ¿no? Para mí esta parte social, hasta psicológica, ¿no? O hasta pedagógica, de ver cómo los jóvenes y no tan jóvenes crearon estos círculos sociales, estos lugares para coincidir y en donde tenían un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces creo que vale la pena que estos ejercicios se sigan haciendo, porque creo que hoy en día, a mí no me tocó vivir a Vándaro, todavía yo ni nacía, pero creo que es importante que se pudiera contar más sobre este evento, porque sabemos, digamos, lo que ya mucho se ha difundido, ¿no? Un evento de drogos, ¿no? De gente que fumaba su mota, amor libre, sexo, los que no tuvieron nada que hacer y se lanzaron para allá, las bandas que iban surgiendo y encontraron ahí un gran foro, otros que ya tenían trayectoria, pero ¿qué más hubo? Quizá haya por ahí voces extraviadas que tuvieran que contarnos más sobre lo que allí vivieron, dónde están esas voces, sin estos documentales o estas historias que luego se cuentan de los promotores o de los productores, ¿no? Valdría la pena rescatar más la voz ciudadana, digamos, no tanto a lo mejor del promotor, digo, no he conocido la obra de Llano, pero igual y también poder conocer más estas voces de los no famosos, de los no productores, no músicos, por qué fueron ahí, dónde están ahora, en qué coincidieron, en qué discrepaban. ¿Hubo por ahí algún pleito? ¿Realmente era todo muy hippie o realmente ahí sí hubo alguna bronca, algún conato? Claro, obviamente que de lo que se pueda hoy en día poder rescatar, a lo mejor también es muy difícil, pero vale la pena, pues, insisto, en seguir hablando de esto. Y me gustó mucho algo y coincido
de lo que apuntaba Luis Jesús. Es esto de, a mí me tocó Avándaro, el Woodstock, y ahí se queda. Y valdría la pena pepenar, ¿no? Poder encontrar qué más hubo, qué es Avándaro hoy para los que no estuvimos ahí. ¿Qué es Avándaro? ¿Cuál es el legado? O sea, creo que también como cantante profesional que soy, creo que ahí la parte musical y artística era muy rica. Ahora, en lo personal, con el reggaetón o la banda, en lo personal, ¿verdad? Pues me siento a llorar, o sea, ¿cuál es el aporte, ¿no? Y creo que ahí sí había un aporte, y eso es lo que hay que seguir rescatando, y sería todo mi comentario. Muchas gracias. ¿Tienes algo que decir, Diego, para cerrar rápido? Sí, rápidamente. No, pues muchas gracias a todos por el panel. La verdad es que estuvo muy enriquecedor. Me gustaría en lo personal que hubiera más paneles como estos. Lo que dices, Marcela, a mí me detona muchas circunstancias. En primer lugar, de las que ya venía cosechando con el repositorio, era que es importante Avándaro, es importante, yo no lo sé, yo no puedo decir si es importante o no. Lo que sí puedo decir es que Avándaro a estas instancias creo que nos ha reconfigurado como población y como gente que admira la música y que es parte de ciertos movimientos sociales que iniciaban, ¿no? Desde esas épocas y desde esos entornos. Entonces, más allá de lo musical, creo que es como un buen contexto para replantearnos cosas, sí, sociales, socioculturales, de organización, antes de la era postdigital de la que tanto hablábamos. Por otro lado, creo que a mí esta onda que dices del reggaetón y las nuevos tipos de músicas, y esta conversación no la quiero retomar ahorita con ustedes, pero me gustaría detonar algunas preguntas para que después pudiéramos hacer otro repositorio. Pero miren, con respecto a que el rock es o era, ¿no? En ese entonces una forma de contestar, ¿no? De las juventudes, como de ser contestatarios, como de buscar nuevos intereses, como de estar en contra de lo que venía surgiendo, ¿no? En generaciones anteriores. Pues yo les preguntaría, y esto es con puro interés de volver a reabrir la plática, es que quizás el reggaetón actualmente podría ser el antiguo rock, quizás, en sentido de que la juventud expresaba cosas que la gente o que las generaciones anteriores no podían hacer o estaban limitados a hacer por ciertas doctrinas, quizás religiosas, sociales, etcétera. Entonces quizás, no sé, el reggaetón ahorita, el perreo intenso, eh, obviamente no es el género rock, ¿no? Constituido por escalas musicales o por un género, ¿no? De música que lo contemple, pero sí con ideología quizás puede ser ciertamente rock, ¿no? Con estas personas que están perreando, con esas personas que están haciendo cosas novedosas a lo que hacían las otras generaciones. Entonces nada más quería para mi comentario y para finalizar, muchísimas gracias a todos porque fue un lugar muy interesante para platicar. Pues ahora vamos con Héctor, luego Josué, luego Edith, y ahí morimos. O digo yo alguna cosa como adiós, muchachos. Bueno, rápido porque corre el tiempo. Me parece que, a ver, este año se cumplieron 50 años del disco de Harrison, Todas las cosas deben pasar. Un disco que salió, eran tres acetatos y ahora lo sacaron con 8 acetatos. O sea, el disco llegó a tener una proporción de 2 veces más que el original, y todo por archivos. Recuperan archivos, los reconstruyen, los ponen en un lugar que es una caja, una gran caja, y un libro. O sea, de repente el proceso de hace 50 años de conocer ese disco de Harrison, musicalmente hablando, nos permite esos archivos recuperar y reconstruir cosas de la propuesta de Harrison. Eso tiene que ver con algo de lo que sea Edith. Del libro de
estuve en Avándaro, de lo que más me gustó fue el breve apunto de la fotógrafa Graciela Iturbide, donde dice que guardó los rollos, los puso en una caja, los recuperó y gracias a Dios estaban bien, y a partir de eso recupera visualmente Avándaro. Yo cuando vi el libro y vi las fotografías fue de lo más impresionante. Me reconfigura muchas cosas de lo que los que escriben texto. O sea, estamos en un proceso de eso, y este es el otro punto importante de estos tiempos, el archivo, lo que provoca el archivo, la revisión, la reconstrucción y la ampliación de miradas de los archivos. En este tono, sí, concuerdo con Jesús de que la música que tocaron en Avándaro en ese momento prendía a la gente, pero musicalmente pudo haber no sido importante, pero a mí me manda todo lo que estoy leyendo a recuperar la música, a escucharla. ¿Y qué estaban formando en ese punto? ¿Qué puedo rever y reconstruir con eso? El problema es dónde hay archivos de esa música. Tengo que hablar con Beto Cronopio al respecto. Y termino diciendo pareciera que con la música, de simplemente revisar la música que se tocó en Avándaro, sin el proselitismo de yo estuve, fue un grito de libertad y demás, se puede ver muchas cosas que no pasaron, muchos futuros perdidos ahí, pero también podemos ganar muchos presentes futuros. Gracias. Órale, Josué, vas. Sí, sí, sí. Pues nada más comentar que justamente iba a decir que estamos hablando de Avándaro 50 años. Ahorita Héctor menciona 50 años de este disco y yo iba a mencionar justamente que este año se cumple, estos años se cumplen 50 años de discos que fueron icónicos, ¿no? Podemos hablar de Rolling Stones, podemos hablar de Who, podemos hablar del mismo John Lennon, de Led Zeppelin, hace poco también. Y entonces hablamos de 50 años, estamos hablando de música que después de 50 años, de eventos, de situaciones que después de 50 años siguen estando presentes en la agenda, y eso da motivos para preguntarse muchas cosas, no únicamente sobre el disco como tal, sino el contexto, que en ese sentido es el que nos trae hasta acá. Entender cómo a partir de un disco, una canción, un grupo, una figura, un festival, hay muchos elementos que están jugando en esa complejidad y ameritan revisarse a detalle. En fin, son muchas décadas en las que se han analizado, algunos parecen que desaparecen en el tiempo y de pronto cada determinado momento se vuelven a revisar. Mi comentario final es más bien para, no alcancé a escuchar bien la conversación previa a este foro, pero ojalá en AMIC sigamos teniendo estos espacios para charlar. Nosotros tenemos nuestros seminarios, tenemos otros espacios para seguir conversando, pero siempre al tener este espacio donde puede entrar más gente, observar, abrir el diálogo con otros, siempre va a favorecer las miradas, ¿no? Entonces, muchas gracias y un abrazo. Edith. Pues yo nada más retomaría las palabras extraordinarias de Jesús. El jazz y el rock nos hace mejores personas, y el reflexionar esta tarde a mí me pareció extraordinario. Digo, me llevo 1000 apuntes, 1000 ideas, 1000 reflexiones. Y bueno, lo que yo me gustaría pues es que sigamos en ese diálogo y ya vamos generando o vamos armando una agenda, como lo dice Josué, para qué vamos a hacer el próximo año. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y yo feliz. Bueno, pues yo nomás hago el cierre oficial, siendo las no sé qué horas, son según yo como 20 para las 7. Damos por terminada la sesión panel sobre Avándaro en el grupo coordinado por Edith y por Samuel. Y habrá otros, ya se comprometió Edith. Entonces, ahora Edith cierra como amic y ahí nos vemos. Y foto, di que para la foto. Sí, sí, claro, la foto para el Face está ya súper tomada. Agradecemos esta primera sesión del martes 16 de noviembre del 2021 al Grupo de Trabajo, Deporte, Cultura y Sociedad,
del Encuentro Nacional de AMIC. Muchas gracias por su participación y los esperamos el día de mañana para la sesión vespertina. Felicidades y muchas gracias.